Bien, amada familia, muy buenos días para cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí en sintonía, esperando que los ángeles de Dios estén en compañía con ustedes. Gracias por todo el cariño brindado. Hoy, como es nuestra costumbre, tenemos a nuestra hermana Solange desde Venezuela con un poderoso tema que usted no puede perdérselo. Tiene que verlo desde el inicio hasta el final para que pueda comprender las verdades para estos últimos días. Recuerden, amados hermanos, estamos invitándole para que se suscriban a nuestro canal secundario con el título Escuela de Profecías. Debajo de este video, en la descripción, hay un enlace que dice Escuela de Profecía. Usted da clic allí y lo conduce y va y se suscribe completamente gratis, y así apoya a este ministerio. Bien, dicho esto, entonces vamos a prepararnos y en breve retornamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Bien, amados hermanos, ya tenemos por acá a nuestra hermana Solange. Hacía unos días que no la teníamos con nosotros, pero gracias a Dios ya hoy la tenemos y quiero darle la bienvenida nuevamente a este espacio. Bienvenida nuevamente, hermana Solange. Es un honor tenerla aquí y sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Bueno, creo que el honor es para mí, mi hermano. Muchísimas gracias a usted por tener la buena disposición de presentar estos temas en este canal, que es suyo, pero también de Dios. Entonces, le damos las gracias a Dios primeramente porque nos da la oportunidad de hablar su palabra, de compartir estas verdades con mucha gente que nos oye a través de este canal. Bendiciones para usted, para su familia y para todas las personas que se conectan para oír el mensaje que se transmite a través de este medio. Bien, hoy tenemos un título muy impresionante, no se lo pierda, véalo desde el inicio hasta el final, pero antes yo le voy a invitar a la hermana Solange que nos dirija en oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, aquí estamos ante tu presencia, pidiéndote el favor de tu Santo Espíritu para que nos dé la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia para poder expresar tu palabra con claridad. Una bendición especial te pido por nuestro hermano Sandy y con toda su familia y cada una de las personas que de una u otra manera tú les permites, Señor, oír estos mensajes, que tú los bendigas grandemente junto con toda su familia. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y por todas tus bendiciones, porque son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, mis amados, ya nuestros corazones están preparados para recibir la palabra de Dios, que va a estar a cargo en esta oportunidad con nuestra hermana Solange. Que el Espíritu de Dios siempre la use como siempre lo hace. Adelante, hermana. Amén, amén. Bueno, en este estudio que nosotros vamos a tener en el día de hoy, por la gracia del Señor, el Señor permitió que se le colocara un título, no sé cómo pudiéramos decir, si es un título alarmante o un título que pueda causar impresión a las personas. Pero el título del tema es ¿cómo debemos prepararnos para enfrentar la guerra? Ustedes saben que Estados Unidos está en guerra, bueno, no él personalmente, como es, sino como la nación, pero sí moviendo todas sus teclas con los demás países y está bastante involucrado, y tenemos a Ucrania y tenemos a Rusia y China también con ganas, pero cuando yo digo aquí cómo debemos para enfrentar la guerra, no me estoy refiriendo a ninguna de esas guerras, yo me estoy refiriendo a otra guerra. Entonces el estudio es cómo debemos prepararnos para enfrentar la guerra. En el estudio que nosotros hicimos la vez pasada, que el último estudio fue la huida, nosotros tratamos de dejar claramente allí explicado que no se va a huir antes de hacer un trabajo. Debemos realizar un trabajo y fuerte antes de la huida.
Y ese trabajo que nosotros debemos realizar, lo debemos realizar primeramente en la iglesia, en los que se dicen ser pueblo de Dios. ¿Por qué en la iglesia? Porque el Señor nunca, a través de la historia, nunca el Señor ha dejado a su pueblo sumergido en apostasía y rebelión. Y a través de todo el tiempo, nosotros hemos estudiado que el Señor, para amonestar, para poner todo en orden en su pueblo, cuando el pueblo ha caído en apostasía y en rebelión, el Señor no lo hace con una varita mágica. ¿Verdad que sí, hermano Sandy? Así es. El Señor no usa varita mágica para poner todo en orden. El Señor levanta hombres para enfrentar la condición de su pueblo. Cuando el Señor ve que su pueblo está en apostasía, el Señor se retira, pero no es que no ve las cosas, ni es que no hace planes para solucionar el problema. El Señor está atento a todos los acontecimientos que suceden. Y en una oportunidad en los estudios pasados, nosotros leímos una declaración que está en el libro de Eventos de los Últimos Días, que la presencia de Dios no está en medio de la iglesia. Pero eso no quiere decir que el Señor ha abandonado la iglesia y que el Señor no está pendiente de todas las cosas que acontecen en la iglesia. Y nosotros tenemos profetizado para la iglesia de los últimos tiempos, tenemos una profecía de que en la iglesia iba a haber una apostasía. Se habla de la apostasía omega. ¿Cierto, hermano? Así es, correcto. Ok, como nosotros tenemos profetizado una apostasía, ¿quién está actualmente dirigiendo la iglesia adventista del séptimo día? La está dirigiendo la teología moderna, la está dirigiendo la teología de la nueva era, la está dirigiendo la teología del siglo XXI, como usted quiera llamar esa teología, pero es una teología que está siendo minada por pastores y ministros infiltrando e introduciendo doctrinas del paganismo dentro de la iglesia. Eso es lo que ha sucedido con esta teología moderna. Se ha introducido una serie de cosas dentro de la iglesia y se ha apartado el pueblo de Dios de los principios del Señor, y el pueblo de Dios no tiene temor a Dios. Ahora, como está profetizado una apostasía, en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, la profeta nos va a revelar a nosotros la condición actual, cómo se encuentra la iglesia, y vamos a ver si la iglesia está en apostasía, si ha alcanzado esta apostasía o no. En el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 146, dice la palabra del Señor, la pluma inspirada, dice: ¿cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¿Cuál tiempo? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero cuando ella hace esta pregunta, ella hace una exclamación y dice: ¡ay! Esta es una exclamación de angustia. Y dice: ¡ay! ¿Cuánto orgullo prevalece en la iglesia? ¿Cuánta hipocresía? ¿Cuánto engaño que hay en la iglesia? Engaño, mentira, ¿verdad? ¿Cuánto amor al vestido? La frivolidad. Frivolidad quiere decir liviandad y ligereza.
quiere decir frivolidad. Y por la frivolidad o la ligereza, como le pudiéramos decir, ha entrado la diversión. ¿Vemos nosotros en la iglesia diversiones? Por la liviandad que ha entrado en la iglesia, las diversiones. Las diversiones. ¿Cuánto deseo de supremacía? Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. ¿Qué ha pasado con esta condición? La mente está nublada y no se puede discernir las cosas eternas. Y dice, no escudriñaremos las escrituras para poder saber dónde estamos en la historia de este mundo. No vamos a nosotros a escudriñar las escrituras para saber. Cuando ella dice este solemne momento, es porque la hermana se está refiriendo aquí que el Señor Jesucristo está en el lugar santísimo y a punto de salir de ese lugar y expresar las palabras que están en el libro de Apocalipsis: el que sea limpio, limpio, y el que sea inmundo, inmundo. Cuando el Señor salga de allí, ya no hay oportunidad para nada. Por eso es que ella hace esta exclamación y deja ver la condición en la que se encuentra la iglesia. En este mismo párrafo, al final del párrafo, entonces hay un llamado. Ya que la iglesia se encuentra en esta condición, hay un llamado y dice, la iglesia ha de levantarse y arrepentirse. Cuando uno llama a un arrepentimiento es porque hay pecado. Porque ¿de qué nos vamos a arrepentir si no hemos fallado, si no hemos cometido errores o si no hemos pecado? No hay de qué arrepentirse. Entonces dice, debe levantarse y arrepentirse. Levántese la iglesia y arrepiéntase de su apostasía delante de Dios. ¿Cuál es el llamado, hermano Sandy? A levantarse y arrepentirse de la apostasía, dice allí. Eso es correcto, a levantarse y arrepentirse de la apostasía. Ahora, para que el pueblo se levante y se arrepienta de esa apostasía, el Señor va a levantar un grupo especial. Porque resulta que la palabra del Señor dice que se despertará o llegará toda la iglesia a ser despertada la conciencia. No, dice, esperamos que se reavive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. ¿Cierto que lo dice? Sí, así es. Quiero hacer una aclaración, hermana. Cuando la hermana Solange dice un grupo, ella no se está refiriendo a un grupo allí, un grupo aquí, sino que no va a ser el pleno de la iglesia, sino que será ese grupo, ese residuo, ese remanente que estará preparado. A eso se refiere. Entonces, dice aquí que la iglesia debe levantarse y arrepentirse. Despiértense, oiga el llamado que está haciendo el Señor para que la iglesia pueda despertar. El Señor, el primer llamado, dice, despiértense los atalayas. ¿Quiénes son los primeros que se tienen que despertar? Los ministros. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Pero si los ministros no lo hacen, el Señor va a echar mano de otros que no son los ministros. ¿Ve? Porque eso fue lo que hizo el Señor con Elías. ¿A dónde estaban los sacerdotes del pueblo de Israel cuando estaban minados de apostasía? No, el Señor llamó al profeta de allá de la montaña de Galá para que viniera a asumir la responsabilidad. Entonces, en este caso dice, despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. ¿Qué hay que proclamar? Una amonestación definida. Y dice aquí, Dios ordena a su siervo, cuando estos atalayas empiecen a dar el sonido para declarar toda la apostasía que hay en la iglesia, mucha gente puede decir, pero ¿por qué tiene que estar predicando eso? ¿Por qué tiene que decir eso? El Señor es el que va a arreglar esto. No, vean lo que dice aquí. Dios ordena a su siervo. ¿Quién es el que está dando la orden? Dios. Dios ordena a su siervo, clama a voz en cuello y no te detenga. O sea, no deja
No dejes que nadie te cierre la boca. No dejes que nadie te haga que tú no des el mensaje que yo te estoy mandando. Entonces, clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El mismo mensaje que Dios estaba dando allá en el profeta Isaías, ese es el mismo mensaje que nos está dando a nosotros hoy, porque este libro es para nuestro tiempo. Entonces, el Señor está queriendo que se levante un grupo de atalaya para dar la amonestación y está dando una orden a que se dé ese mensaje. Ok, ahora nosotros vamos a estudiar un personaje que nos va a dar a nosotros nos va a dar a nosotros la forma como nosotros podemos hacer para enfrentar esta guerra. Porque todo atalaya que se ha levantado en el pueblo del Señor, que ha recibido, hermano Santos, todo atalaya. Ataques, guerra. Exactamente, ahí está la palabra. Todo atalaya que se ha levantado en el pueblo del Señor, lo que ha recibido es ataque, guerra, persecución, crítica. Eso es lo que ha recibido. Y eso es justamente lo que van a recibir los atalayas de hoy. Lo mismo, aquí no hay ningún cambio. Ok, entonces, cuando Dios llamó al profeta Isaías, vamos a leer la característica de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Cuando digo que vamos a estudiar a un personaje que nos va a mostrar a nosotros cómo debemos hacer para poder enfrentar la guerra, no es de Isaías, sino que el personaje se encuentra en el libro de Isaías. ¿Ok? Y dice que cuando Dios llama al profeta Isaías, el Señor, Dios mismo, le muestra al profeta Isaías, eso vamos a leer Isaías 1, del 1 al 10. Dios mismo le muestra al profeta en qué condición estaba el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor, después que leamos esto, el profeta va a revelar quién es el que nos va a mostrar a nosotros. Y dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Otán, Acaz, que no es el Acaz de cuando Elías, sino que es otro rey, y Ezequías, rey de Judá. Oí cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. ¿Quién le estaba hablando al profeta Isaías? Jehová le estaba hablando al profeta Isaías. Y vamos a ver qué le dice Dios al profeta Isaías, la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Y dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estaba comparándolo de que el buey y el burro eran más inteligentes que el pueblo. Ahora, disculpe, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Cómo estaba el pueblo cargado de qué? De maldad. Generación de malignos. Muy duras. Hijos depravados. Cuando habla de depravación, vamos a ver por qué el Señor estaba diciendo que eran hijos depravados, porque aquí lo dice. Hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Príncipe de Sodoma, oí palabras de Jehová.
escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién lo estaba comparando? Con Gomorra, Sodoma y Gomorra. Con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban en este momento cuando Isaías, no, hacía muchísimos tiempos, muchos años, que ya Sodoma y Gomorra habían sido destruidas. Pero aquí dice en el versículo 4, hijos depravados, y el Señor está diciendo príncipes de Sodoma y de Gomorra. Wow, estaban practicando la misma homosexualidad. ¿Qué le parece, hermano Santi, la condición en la que estaba el pueblo cuando Dios estaba llamando al profeta Isaías? Muy triste. Terrible, ¿verdad? Muy triste, muy triste. Ok, hermano, muy triste. Dice acá, el profeta en ese momento, hermano, imagínese cómo se sentiría el profeta cuando el Señor le dijo todas esas cosas, le reveló todas las cosas del pueblo, ¿verdad? Pero el mismo profeta Isaías, casi terminando los escritos, confesó los pecados del pueblo. Y vamos a ver qué dice entonces el profeta en Isaías 59 del 8 al 15. Isaías 59 del 8 al 15 dice la palabra del Señor. Aquí confesión de pecado de los pecados de Israel por parte del profeta Isaías. Y empezamos desde el versículo 8, porque obviamente en los primeros versículos él está hablando con el Señor y aquí empieza a confesar los pecados. Y dice, no conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. ¿Cómo estaban las veredas? Torcidas. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ello fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia. ¿Cómo estaba la justicia, hermano? Lejos. Lejos. Así como dice el libro de Eventos de los Últimos Días de la Iglesia, hoy, ¿cómo está la justicia de la Iglesia Adventista? Lejos. Pero no es que la justicia no está viendo lo que está aconteciendo, está viendo clarito. Entonces, la justicia se puso lejos. Y dice acá, y no se alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tiniebla. Obviamente, si la justicia no está para alumbrar, ¿qué es lo que hay? Tinieblas. Tiniebla. Y en esas tinieblas estaba el pueblo de Israel. Esperamos resplandor y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tienta sin ojo. Es como que estaban todos sin ojo. Ahí nadie veía nada. Una tiniebla total. Y en el versículo 12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros está nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia, ¿acaso que no se levantan calumnia en contra de los siervos del Señor en la iglesia adventista? El levantar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, porque así es que se está gobernando el pueblo de Dios hoy, con mentiras. Dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. La justicia se puso lejos. No había quien hiciera justicia. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Fíjense que el pueblo estaba tan sumergido en unas tinieblas. La justicia estaba tan lejos que el versículo 15 dice, y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿A quién era que metían preso? A los que tenían la verdad, dice allí. La verdad fue detenida. La verdad fue detenida y el que trataba de portarse bien y hacer lo correcto, a ese era que metían preso.
Y dice la palabra del Señor, lo metían en prisión y vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. En el versículo 16, el profeta le profetiza al pueblo que el Señor va a estirar su brazo y va a mandar la justicia. ¿Sabe, hermana Solange, que ahí, cuando usted acaba de leer y vio Jehová, me acordé que hay poco texto en la Biblia donde dice y vio Jehová? Me acordé solamente de Génesis 6, que era una condición similar. Exactamente, perfecto. Gracias, hermano. En el versículo 16, el profeta, después que hace la confesión de los pecados del pueblo, aquí le dice al pueblo que el Señor va a estirar su brazo, va a mandar su justicia, porque aquí en el 16 dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. El Señor iba a estirar su brazo e iba a mandar la justicia a este pueblo que estaba en esta condición. ¿Ven? Cuando dice aquí que el profeta le estaba, entonces, después que confiesa los pecados del pueblo, el profeta hace una predicción de que viene el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Nosotros sabemos que el Mesías es Cristo. ¿De cuál es el personaje que nos va a dar a nosotros el ejemplo de cómo tenemos que vestirnos y cuáles son las armas que vamos a tomar para la guerra? La del Mesías. ¿Perdón? ¿Qué usted dice? La del Mesías. La del Mesías. Ok. El Mesías, hermano, que era la justicia que iba a mandar el Señor para el pueblo de Israel en semejante condición. El Mesías tenía que venir a enfrentar esos demonios que tenía el pueblo de Israel, que estaban fundidos de tiniebla satánica. El Señor Jesucristo tenía que venir a enfrentar. ¿Venía una guerra, sí o no? El Señor Jesucristo venía a una guerra. Debía venir a cumplir una misión. A eso vino el Señor Jesucristo. Y la misión no era nada más voy a morir allá en la cruz del Calvario para salvar a esa gente. No, venía a enfrentar una guerra y venía en una misión. Vamos a ver ahora, después que pasa Isaías y pasaron muchos años, cuando se cumple el tiempo de venir ese Mesías que venía a implantar esa justicia, vamos a ver en qué condición estaba el pueblo de Israel en ese momento. Aquí estamos hablando en el tiempo de Isaías. Vamos a ver en qué condición. En el libro Deseado de toda la gente, página 26 al 27, la condición del mundo y la condición del pueblo del Señor. Y dice la palabra inspirada aquí en el libro Deseado de toda la gente, página 26 y página 27, primero la condición del mundo, cómo tenía el diablo al mundo tomado. Y dice, este capítulo se llama El cumplimiento del tiempo. Dice, el cumplimiento del tiempo había llegado. ¿Qué había llegado? El tiempo cuando debía venir el Mesías. La humanidad cada vez más degradada por los siglos de transgresión. ¿Cómo estaba la humanidad? Cada vez más ¿qué? Más degradada. Degradada por los siglos de transgresión, demandaba que viniera el Redentor. ¿Cuál era la necesidad de que viniera quién? El Redentor, ¿verdad? Que viniera el Redentor. Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, había estado obrando para hondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Tremendo. Por sus mentiras, porque él es el padre de la mentira y todo aquel que anda hablando mentira es hijo de él, porque eso es lo que dice la palabra en Mateo 8:44. Dice la palabra del Señor aquí. Se proponía agotar, oiga bien hermano,
la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre. Vea lo que se proponía. Y dice, a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. Eso era lo que quería Satanás. Déjame este mundo por mi cuenta. Señor te reprenda. Y dice, Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios. En esa condición estaba el mundo cuando se cumplió el tiempo de la llegada del Mesías. Ahora vamos a ver en qué condición estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice aquí, en la otra página que le sigue a esa que estoy leyendo, 27, dice, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Tremendo, fuerte. ¿A quién estaba representando también el pueblo que Dios había escogido? A Satanás. Estaba representando a Satanás. Y dice, hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores en una pieza de teatro. O sea que allá en el pueblo de Israel para aquel entonces también habían actores actuando en el santuario del Señor, así como hay ahorita actores en la escuela sabática. O sea que los dramas vienen desde allí. Ve desde cuándo vienen los dramas. Entonces, ¿en qué condición estaba el pueblo de Israel cuando le tocó al Mesías venir a cumplir su misión, hermano? Representando a Satanás. Señor reprenda. Representando a Satanás. El Señor Jesucristo sabía que venía a enfrentarse literalmente en una guerra. Ahora, hermano, vamos a hacer una pregunta. Cuando nosotros, vamos a poner un ejemplo aquí, cuando nosotros vamos a realizar un trabajo, cuando nosotros vamos a una actividad, cuando nosotros vamos a una misión, nosotros, dependiendo del trabajo o la misión o la actividad que nosotros vamos a hacer, necesitamos vestirnos adecuadamente para esa misión. Necesitamos una herramienta para esa actividad, ¿verdad? Porque obviamente que si usted se va a hacer un conuco, una chacra, no sé cómo lo dicen, usted se va a llevar una pelotica de goma, usted se va a llevar un machete, usted se va a llevar un machete porque usted necesita llevarse un machete para cortar el monte. Y si la persona, por ejemplo, cuando Putin manda a los guerreros para allá con Zelensky, no lo manda con una cajita de fósforo o con un yesquero, los manda es con ¿qué? Con armamento. Porque dependiendo, el astronauta que se pone un equipo, se pone un traje especial para montarse cuando se van a montar en esos cohetes, ¿cierto? Entonces, cada uno, dependiendo la actividad que va a hacer, necesita vestirse, herramientas y si va para la guerra, armas para poder realizar, ¿verdad?, la misión. Ahora yo pregunto, hermano Santi, ¿usted cree que el Señor Jesucristo se puso trajes especiales y armas especiales para enfrentar la guerra? Claro que sí. Amén. Amén. Porque el hermano Sandy está seguro que se puso trajes especiales. Ok. Nosotros, en el mismo libro de Isaías,
Isaías, que es el que nos está diciendo en qué condición estaba el pueblo en aquel entonces, y le profetizó al pueblo de Israel que venía ese Mesías, él mismo le va a decir y nos va a decir a nosotros cuáles fueron las vestimentas que se puso el Mesías. Y dice la palabra del Señor en Isaías 59, 17. Ahorita quedamos en el 16, ¿verdad? Donde estaba prometiendo el Mesías. Ahora el 17 de cómo venía vestido ese Mesías. Pues de justicia se vistió como de coraza. ¿Cuál era la coraza que se puso el Señor Jesucristo? La justicia. No, la justicia era una, ¿verdad? La coraza que se puso era la justicia. Perfecto. La justicia. Se puso una coraza de justicia, ¿verdad? Perfecto. Como yelmo de salvación en su cabeza. ¿Cuál era el yelmo que tenía en la cabeza? El casco de la salvación. El casco de la salvación, ¿verdad? Porque un yelmo es un casco que tapa la cabeza y cubre el rostro. Un yelmo de salvación. Como ropa de venganza por vestidura. ¿Cuál era su vestido? ¿Una ropa de qué? Venganza. Una ropa de venganza, porque el Señor sabía que tenía que venir aquí a vengar, ¿verdad? Todo el quebrantamiento que se le había dado a la ley de su padre. Y venía a vengar eso. Y dice, y se vistió de celo como manto. ¿Qué dijo el profeta Elías cuando dijo, sentí un vivo celo por Jehová? ¿Verdad que sí? El Señor Jesucristo se puso el manto de Elías. El manto del Señor Jesucristo era el celo. Entonces el Señor Jesús, su traje era de justicia, su traje tenía salvación, su traje tenía un casco y tenía un manto. Y era celo, ¿verdad? Salvación, justicia y venganza. Eso es lo que dice aquí. Ahora, en el mismo libro de Isaías, Isaías 11, el 1 al 2 y el 5. Ese pasaje es bello e impresionante porque vemos acá un equilibrio entre la naturaleza de Jesús, justicia, salvación, venganza, celo. Y eso no deja mucho que ver para aquellas personas que solamente dicen, no, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. No, ahí en esa ropa ahí se ve realmente a qué vino Jesús. El Señor Jesucristo vino, como le dijo a Josué cuando se le presentó en Josué 5:14, como príncipe de los ejércitos de Jehová. Así vino el Señor Jesucristo, aunque Él vino como el Mesías, aunque vino a morir en la cruz del Calvario, pero el Señor es el príncipe de los ejércitos. Y como príncipe de los ejércitos se vistió para venir a enfrentar al demonio en aquel entonces aquí en la tierra. Y dice aquí en Isaías 11, del 1 al 2, y después leemos el 5, dice, saldrá una vara del cetro de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Qué necesitaba el Señor Jesucristo? Que reposara, ¿qué cosa sobre él? El espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová. ¿Para qué iba a necesitar el espíritu de Jehová? Sin el espíritu de Jehová iba a ser imposible, porque aquí dice el espíritu de Jehová para darle sabiduría, inteligencia, príncipe consejero, poder espiritual y conocimiento y temor a Jehová. Sin el espíritu hubiese sido imposible tener la sabiduría, la inteligencia, la capacidad y el temor a Jehová. Y el versículo 5 dice, y será la justicia cinto de su lomo. Eso, la justicia, el cinto, ese vestido tenía que ser de justicia. Porque en el pueblo de Israel se había ido la justicia lejos.
Y para terminar el atuendo, el vestido, dice, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Cuál era el cinturón, hermano? Fidelidad, dice allí. La fidelidad. Se iba a terminar de ceñir, se iba a poner un cinturón bien ajustado de fidelidad. Y ese fue el traje que se puso el Señor Jesucristo para venir a enfrentar los demonios que tenían tomado al pueblo de Israel y para enfrentar a todos los demonios que estaban en el mundo gentil. Porque aquí en el libro nos habla cómo estaba el mundo y cómo estaba el pueblo de Israel. Vemos aquí la vestimenta, ¿verdad? Vemos la vestimenta. Ahora, si viene como guerrero, ya se puso la vestimenta, ¿qué más necesitaba ese guerrero? Nosotros para guerrear necesitamos ponernos la ropa, el traje adecuado, pero necesitamos también las armas. ¿Cierto? Sí, claro, necesitamos las armas. Necesitamos las armas. ¿Tomó el Señor Jesucristo armas también? Por supuestazo que sí. Ok, entonces el Señor Jesucristo se vistió, ya tenemos claro cuáles fueron las vestimentas, ahora vamos a ver cuáles fueron las armas. Y nos vamos a el libro de Mateo 4, el libro de Mateo, Mateo 4, del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. A este guerrero, el Espíritu lo llevó al desierto. Vamos a ver cuál fue la primera arma de la que el Señor echó mano. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado. ¿Cuál fue la primera arma? El ayuno. El ayuno fue la primera arma de este guerrero. 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. ¿Cuál es la otra arma? Un escrito está, la palabra de Dios. La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos las dos primeras armas. Ayuno y la palabra del Señor. ¿Verdad? Ahora, en el libro de Marcos 1:35, Marcos 1:35, dice la palabra del Señor lo siguiente. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuál es la otra arma? La tercera, la oración. La oración. Entonces llevamos ayuno, la palabra de Dios y la oración. Tenemos que el Señor lleva 3 armamentos, ¿verdad? Ok. Y en el libro de Lucas 6, del 12 al 13, Lucas 6, del 12 al 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 6 de 12 al 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando pasa uno la noche, ¿cómo la pasa? En vigilia. Orando. Sí. Vigilia, hermano. La otra arma era, ¿qué cosa, hermano? Vigilia. ¿Y por qué el Señor pasó la noche en vigilia orando a su Padre? Ah, bueno, porque el otro día tenía un tremendo trabajo que hacer. Y dice aquí, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuál era el trabajo que tenía que hacer el otro día? Llamar a esos
apóstoles que iban a realizar un trabajo junto con él, unos hombres que él tenía que enseñar para que siguieran el ministerio. ¿Y cómo pasó el Señor la noche? Bueno, mañana tengo que escoger a unos hombres, me voy a acostar y mañana me paro temprano y busco por allá. No, eso no fue lo que hizo. El Señor pasó la noche orando por ese proyecto, orando en vigilia, pidiéndole a su padre que le mostrara al otro siguiente día quiénes eran esos hombres que él iba a escoger. Jesús actuaba al revés que nosotros, porque nosotros cuando hay una vigilia decimos, no, mañana tengo que trabajar temprano. Y Jesús era al contrario. Jesús cuando iba a hacer un trabajo duro, ahí era que él entonces velaba. Ajá. Ay, para esa vamos, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Lucas 22, 44, 46. Entonces, los proyectos tenemos nosotros que hacer una vigilia, orar, a ver qué es lo que nos dice el Señor. Entonces, Lucas 22, 44 nos dice la palabra del Señor así. Lucas 22, 44, 46 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué hacía cuando estaba en agonía? Oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Los halló durmiendo. A causa de la tristeza. ¿Por qué estaban tristes los discípulos? Porque el Señor le había dicho que era necesario que Él se fuera, que Él iba a padecer, y ellos estaban tristes. Y esa tristeza le dio por dormir. Pero ve lo que le dice el Señor. Y les digo, ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entren en tentación. Entonces nosotros podemos ver aquí, hermanito, que el Señor se vistió y el Señor echó mano de las armas. Y vemos que las armas del Señor aquí fueron ayuno, oración, las sagradas escrituras, ¿verdad? La vigilia y la fe en las promesas de la palabra de su Padre. Porque cuando Él le dijo a Satanás que Él sabía que Él iba a ser saciado de toda palabra que saliera de la boca de su Padre, Él sabía por qué era que se lo estaba diciendo. Porque el Señor conocía las Sagradas Escrituras. El Señor había leído las Sagradas Escrituras. Y entonces tenía fe en las promesas de su Padre. Había leído los Salmos y en el libro de los Salmos, en el Salmo 2, que dice... El Salmo 2, aquí tenía el Señor Jesucristo una gran promesa para él y por eso oraba y estaba confiado y seguro que su Padre lo iba a oír. Porque aquí en el Salmo 2, versículo 8, dice la palabra del Señor. Este salmo se titula El reino del ungido de Jehová. Y en el versículo 8 dice aquí, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Vean la promesa que estaba aquí para el Hijo de Dios. El Señor estaba aferrado a las promesas de las Sagradas Escrituras. Entonces las armas a las cuales el Señor echó mano fueron aferrados a las promesas, la vigilia, la oración, el ayuno y el estudio de las Sagradas Escrituras. Claro, hermana, dice el apóstol Pablo que las armas que Cristo usó y el vestido que se puso, la coraza, eran espirituales porque su guerra iba a ser espiritual. El apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y luego en Efesios 6:12 dice por qué. Entonces, para allá vamos, mi hermano. Estamos sincronizados. Estamos, el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, ¿recomendó el Señor Jesucristo otra cosa que no fuera esto, hermano? No, me parece que no. No. No, ¿verdad? Aquí dice la palabra del Señor, Marcos 13:33. Marcos 13:33, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: mirad, velad y orad, porque no sabe cuándo será el tiempo. Eso se lo dijo el Señor a los discípulos. Miren, velen y oren, porque ustedes no saben cuándo es el tiempo. ¿Cuál tiempo, hermano? El tiempo de persecución, el tiempo de tragedia que iban a pasar los discípulos, ese tiempo de tribulación que le venía a ellos. El Señor le estaba recomendando: velen y oren, porque ustedes no saben cuándo le va a llegar el tiempo. Porque el Señor Jesucristo sabía que los discípulos tenían que ir a enfrentarse primero con el pueblo de Israel, como todos nosotros sabemos, y después del pueblo de Israel tuvieron que salir por la persecución que tuvieron que salir entonces a predicar a los gentiles. Entonces a enfrentarse con los demonios de los gentiles. Por eso le está dando esa recomendación. Y Lucas 18:1, el libro de Lucas 18:1, dice la palabra del Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos santos? Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Así como el Señor Jesucristo, mientras más agonía tenía, más oraba. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros. No se acuesten tristes. No dejen de orar porque le pasó X o Y problema. Velen y oren. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Hay tragedia y hay dificultad. Velen y oren. Y esos géneros no salen si no es con ayuno y oración. Ayunen. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y porque eso fue lo que él hizo. Y dice en Juan 5:39, Juan 5:39, dice la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, dijo el mismo Señor Jesucristo. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el otro mandato del Señor Jesucristo? Escudriñad las sagradas escrituras, porque esa es la espada de doble filo que vamos a tener nosotros para poder defender la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos, el yermo que nosotros tenemos que ponernos en la cabeza, es esto: la espada, el escudriñamiento de las sagradas escrituras, para poder estar preparados para defender la verdad de Dios. Y en Juan 13:15, ¿qué dice la palabra del Señor? Juan 13:15 dice, ¿ve lo que dice el Señor Jesucristo aquí? Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también. El Señor Jesucristo se vistió, echó mano de las armas y él las recomendó y dijo: yo le di ejemplo, así que hagan ustedes un tanto igual como yo hice. ¿No es lo que está diciendo la palabra? Ahora, ¿entendieron los discípulos, hermano Sandy, ese mensaje del Señor Jesucristo? Sí, porque ellos triunfaron. Ellos salieron victoriosos en la guerra, porque ellos entendieron que el Señor Jesucristo se había puesto un traje especial y sabían cuál era, y se había tomado las armas especiales que ellos también sabían cuáles eran, y por saber y entender el mensaje, por eso es que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso lo que usted iba a decir en este momento. ¿Ve? Entonces que el apóstol Pablo, que venía del Sanedrín, que había estudiado también las Sagradas Escrituras, y cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, cuando Ananías le explica la palabra del Señor, se le salen esas escamas de los ojos y le llega la claridad al apóstol Pablo, y llegó a entender a cabalidad
esta guerra literal que todo hijo de Dios tiene enfrascada con el diablo. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en el capítulo 6, del 10 al 18. Éfesos 6, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí le empieza a decir, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Qué le está diciendo? Vestido de toda, no dice cojan una, sino de toda. De toda la armadura de Dios, porque el apóstol Pablo sabía en el libro de Isaías que el Señor Jesucristo se había puesto la armadura de Dios. Se había puesto un cinto, se había puesto un yelmo, se había puesto un vestido, se había puesto un manto. ¿Acaso no lo había leído? Claro que lo había leído en el libro de Isaías. Sí, ese y texto. Como él sabe, ese texto es importante porque dice vestido de toda armadura. Quiere decir que si yo solamente oro, bueno, la hermana de Juan dice, el que nomás hace orar, pronto dejará de hacerlo. Hay que orar y ponerse las otras armas. Exactamente. Entonces dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No le está diciendo para estar firme contra las acechanzas del pueblo, sino que el apóstol Pablo sabía que no era el pueblo, era el mismísimo demonio que se tenían que enfrentar y todos los hermanos se tenían que enfrentar. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando aquí? Puro demonio. Eso es lo que el apóstol Pablo está nombrando aquí. Una galería de demonios que está nombrando el apóstol Pablo aquí. Y dice nuevamente, después que le menciona esto, le vuelve a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, en el versículo 13. Le hace énfasis que para poder guerrear con todos esos demonios que están sueltos en la iglesia, con todos esos demonios que estaban sueltos en el pueblo de Israel, porque el diablo los tenía tomados, no dice aquí que andaban en tinieblas, que no tenían conocimiento de la justicia, que el que se portaba bien, más bien lo agarraban y lo metían preso. Entonces, para ustedes luchar, le está diciendo a los hermanos de Éfeso, y eso mismo se lo dijo a los hermanos de Colosa, y eso mismo se lo dijo a los hermanos de Corinto, eso mismo se lo dijo a los hermanos en Roma cuando le mandó la carta. ¿Ves? Para ustedes guerrear con esos demonios hay que ponerse la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál día malo, hermano Sandy? Cuando lleguen las tentaciones, las pruebas. Exactamente, para que ustedes puedan resistir en ese día malo, porque el apóstol Pablo sabía que lo que venía era persecución, que lo que venía era muerte, venía era hambre, venía sed y venía una serie de cosas que ellos tenían que enfrentar como pueblo de Dios, porque ya tenía conocimiento de lo que habían enfrentado todos los profetas anteriores. El apóstol Pablo sabía que a ellos tampoco le iba a tocar fácil. ¿Y cómo se había vestido el guerrero de todos los guerreros, que es nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pablo sabía cómo se había vestido. Y por eso está recomendando a los hermanos que se pongan la misma vestidura. Obviamente porque ya él también la tenía puesta. Y está diciendo, habiendo acabado, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Habiendo acabado esto, ¿acaso que a esos atalayas que el Señor está escogiendo hoy, que el Señor está llamando hoy, que el Señor está mandando hoy, a estos atalayas no le toca persecución, no le toca hambre, no le toca pasar sed, no le toca pasar todo tipo de necesidad, enfrentamiento con todo tipo de personas? No es lo que le viene, es lo mismo, es la misma recomendación. Entonces dice aquí, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué tenemos que ponernos nosotros en el lomo? La verdad. La verdad.
y vestido con la coraza de justicia. ¿Cuál va a ser la coraza de nosotros? Justicia. La coraza de justicia. Y el calzado y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cómo tenemos que tener los pies listos para qué? Para salir a predicar ese evangelio para donde Dios nos mande. Si nos manda para la China, para Pekín, para donde sea, nosotros tenemos que tener esos pies listos para salir. Porque eso es lo que está diciendo aquí. No nos podemos detener. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? El escudo de la fe es la certeza de que Dios va a cumplir sus promesas. Esa es la certeza de la fe, que Dios va a cumplir su promesa, que en el momento de angustia, de dificultad, voy a clamar al Señor y aunque las cosas se pongan duras, el Señor tiene sus promesas y se van a cumplir. Ese es el escudo de la fe que nosotros debemos tener. Así es. Dice allí, hermana Solange, y cálcense los pies aprestados con el evangelio. Cuando yo leí esa frase, mucha gente se confunde en la iglesia y cree que el apóstol Pablo está diciendo apriétense. No, aprestado es rápido, que no hay tiempo. Eso es lo que significa. Exacto, aprestado. Apresto, sí. Apresto, con rapidez. Exacto, que no es lento. Yo cuento un pequeño testimonio aquí cuando hablamos de la fe, algo que le aconteció a esta servidora en una oportunidad. Lo voy a hacer un poquito corto para no alargar tanto. En una oportunidad yo estaba en el hospital cuidando a un enfermo. Y estando en el hospital, era la hora de visita, llegó una señora, trajeron a una señora con una crisis de esquizofrenia, completamente desquiciada. Esa señora llegó golpeando, rompiendo equipo y eso no se le paraba a nadie por el medio. Yo no sabía de la situación, pero en eso como era hora de visita, la gente oyeron el escándalo y se asomaron los que estaban en el cuarto donde yo estaba y dijeron, ay, es una loca, dijeron ellos, una mujer que está loca. Yo dije, bueno, cierren la puerta, dije yo, cierren la puerta, no sé cosa que se meta aquí. Ahí estaba un señor que tenía traumatismo generalizado, que parecía una momia, no se podía mover. El paciente que yo estaba cuidando tenía una manguera por la nariz y bueno, y los casos estaban críticos. Yo le digo, cierra la puerta, pero ellos en el escándalo, y como la gente es curiosa, abrían la puerta y la cerraban, abrían la puerta y la cerraban. En una de estas que ellos abrieron la puerta, la loca estaba allí, la señora que estaba desquiciada estaba en toda la puerta y entró. Uno de los pacientes que estaba ahí era como que le iban a operar una mano porque había tenido un accidente y quiso enfrentar a la señora y le metió una patada en la mano y lo neutralizó en la mano que le iban a operar. Otro señor que estaba ahí de visita, esa señora le metió una patada en las partes bajas del hombre y lo neutralizó. Pero endemoniada que estaba. Endemoniada, hermano, era una cosa terrible. Yo estoy en el cuarto y yo digo, Señor, aquí hay que hacer algo. Y en el nombre tuyo, yo voy a enfrentar esta situación. Me quité la sandalia, bueno, no sé cómo dicen sandalia, zapatilla en los diferentes países. Me quité la sandalia y me quedé descalza. Me fui por la parte de atrás de esta señora y logré, por la gracia del Señor, agarrarla. Pero la agarré así, completa, así, por la parte de atrás. Y quedó ella con los brazos y me hacía así, queriéndome golpear y me decía, bueno, de todo. La saqué del cuarto. En ese pasillo, hermano, no había nadie, por ahí no había un alma. Y no quedó médico, no quedó enfermera y no quedó nadie. Y cuando yo me veo sola con esa mujer en el pasillo, yo digo, bueno, yo tengo que sacarla del hospital, por lo menos sacarla del hospital porque estaba haciendo estrago. Y cuando ya estoy llegando a la puerta del hospital, me aparece una muchacha y me dice, señora, no la saque. Yo le digo, ¿quién eres tú? Entonces ella me dice, esa es mi mamá. Y nosotros nos costó muchísimo para traerla al hospital, para agarrarla y traerla al hospital, porque no se dejaba obviamente agarrar. Y yo digo, mija, ¿y qué tú piensas que podemos hacer? Ella me dice, sosténgala mientras yo busco el personal médico. Me tocó quedarme allí con esa mujer. Yo decía, Señor, dame fuerza. Bueno, no, que no me diera fuerza, que mandara el ángel.
porque eso era lo que yo le pedí al Señor. Señor, manda a tu ángel para que sostenga a esta mujer. Y cuando al ratico llegó la muchacha, 4 enfermeros con una camisa de fuerza, un médico, 2 enfermeras, 2 policías para sostener a esa mujer que ni siquiera se dejaba poner la camisa de fuerza. ¿Usted cree que yo tengo fuerza para sostener una mujer en esa condición? No, hermano, el Señor. Pero el Señor me dice a mí, clama a mí y yo te responderé. Porque esas son las promesas que están en la palabra del Señor. Y esas eran las promesas que tenía el Señor Jesucristo. El Señor le dijo, pídeme que yo te voy a dar a ti las naciones y todos los confines de la tierra. Eso es lo que estaba en el Salmo 2, versículo 8. Y el Señor Jesucristo, confiando en esas promesas de su Padre, el Señor, por muy angustioso que tuviera, el Señor clamaba porque sabía que su Padre estaba ahí. Eso se llama ponerse el escudo, el yermo y ponerse la coraza y como dice aquí, el escudo de la fe. Hermano Solange, y cuando llegaron los médicos y las enfermeras y toda esa gente, ¿cómo se pusieron ellos al ver que usted sola estaba sosteniendo la enferma? Bueno, hermano, usted quiere hacer la historia larga, pero ahí... Me llamó la atención porque una mujer sosteniendo porque, claro, desde el punto de vista de la medicina, ellos ven otra cosa, pero nosotros sabemos que lo que hay ahí, que hay un demonio puro. Que ahí es lo que hay es demonios ocultos exactamente en esa persona. Bueno, hermano, ahí los médicos y aún la gente que estaba de visita, después que yo entregué a esa mujer, esa gente decían, esa mujer sí es, pero decían palabras tremendas, ¿no? Acerca de mí, pero esa mujer sí es, pero usted sabe, a veces la gente se expresa de manera grosera, pero admirado de que yo no, el Señor es el que hace, porque el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. No hay hombre, no hay, porque el Señor dice que no es con la fuerza de nosotros, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que yo le dije a esa gente en ese momento. Entonces, mi hermano, retomando el estudio de la palabra, ¿cómo estaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba seguro y confiado que para esa guerra que ellos tenían que enfrentar, aquí lo que había era que ponerse en la vestimenta que se había puesto el Señor Jesucristo y echar mano de las armas que había tomado el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 17, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el apóstol, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estaba convencido el apóstol Pablo que esa era la vestimenta y las armas. Estaba convencido. Y cuando el apóstol Pablo entendió esto, hermano, y procuró ponerse la vestimenta que tenía el Señor Jesucristo, procuró echar mano de las armas que tenía el Señor Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, que lo hemos leído muchísimas veces, en Romanos 8 dice el apóstol Pablo convencido, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Después que estoy vestido así, hermano, y después que he echado mano de las armas, entonces el apóstol Pablo desafió y dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. El apóstol Pablo sabía que aunque lo persiguiera, nada lo iba a hacer separar del amor de Cristo. Dice, como está escrito, por causa de ti, Nicolás, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo vamos a vencer, hermano Sandy? Con la vestimenta y las armas que el Señor nos dejó. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 38 del capítulo 8,
por lo cual estoy seguro. Ve la seguridad que tenía el apóstol Pablo. Después que se puso el traje, echó mano de las armas, ve la seguridad que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, que ni el mismísimo diablo que se le presentara el apóstol Pablo estaba seguro, dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. No, y lo demostró Pablo, porque cuando iba camino a Roma, que le picó la serpiente, le dijo, no se preocupen, que Dios dijo que yo tengo que llegar a Roma. Exactamente, hermano. Entonces, ¿vencieron los apóstoles, hermano? Los apóstoles vencieron. Amén. Los apóstoles vencieron. Perdón. Y después los apóstoles tuvieron que hacer su trabajo. ¿A dónde? Tuvieron que hacer el trabajo ¿a dónde? En el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo los dejó. Ustedes aquí hacen un trabajo. Después que ustedes vean esto aquí, van a salir fuera. Pero el primer trabajo, ¿dónde lo tenían que hacer, hermano? ¿Dónde lo tuvieron que hacer? En el pueblo de Israel. Así igualmente les toca a los atalayas de hoy. ¿A dónde tienen que hacer el primer trabajo? ¿Dónde es el primer trabajo, hermano Sandy? En la familia, primero en Jerusalén, luego en Judea, después Samaria y después los confines, la familia. Exactamente. Entonces, el primer trabajo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Es, obviamente, como usted está diciendo, ese trabajo va, ¿verdad? Un proceso. Pero no podemos hacer el trabajo sin las vestimentas y las armas adecuadas. Porque si no, vamos a ser muertos. El soldado que se va sin preparación, lo que va a conseguir es la muerte. Definitivo, ¿verdad? En definitivo. Entonces dice aquí, hermano, a nosotros nos toca hacer un trabajo, y en el libro Conflicto de los Siglos, esta es la última cita que vamos a leer, en el libro Conflicto de los Siglos, página 201, vea lo que dice la palabra del Señor aquí. Lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran reforma y movimiento. ¿Hay alguna diferencia entre lo que pasó allá en el pueblo de Israel con lo que va a pasar ahorita? Ninguna. No. La misma analogía. Es una analogía. Y dice aquí, presenta analogía en cada gran reforma, porque son grandes reformas que se han tenido que luchar. Dice, grandes reformas o movimientos religiosos. Los principios de Dios, al tratar con los hombres, son siempre los mismos. ¿Cómo son los principios de Dios? Los mismos, no cambian. Exactamente, los mismos. Entonces la iglesia bendita quiere estar cambiando el manual de iglesia cada 5 años. Quieren redefinir las normas, los pilares. Exactamente. Y dice aquí, los movimientos importantes del presente tienen su paralelo con aquellos del pasado. Hay un paralelismo. Y dice, la experiencia de la iglesia en tiempos angustiosos tiene lecciones de gran valor para nuestro tiempo hoy. Vivieron angustia los apóstoles, vivieron angustia los reformadores, vivieron angustia toda esa gente que tuvieron que estar frente a las grandes reformas que se han hecho a través del tiempo. Y muchas. Y muchas. Y dice aquí, Dios, por medio de su Santo Espíritu, dirige de modo especial a su siervo. ¿De qué va a echar mano el Señor? ¿De quién? De sus siervos. De sus siervos.
Y dice, sobre la tierra y en los grandes movimientos para el adelantamiento de la obra de salvación. Ninguna verdad está más claramente enseñada en la Biblia que esta. Los hombres son instrumentos en las manos de Dios. Amén. Para realizar la gran reforma que el Señor quiere en su pueblo, siempre ha utilizado hombres. Porque dice que estos son los grandes instrumentos que el Señor ha utilizado. El Señor no utiliza varita mágica como los cuentos de hadas. El Señor echa mano de hombres que entienden y aceptan el llamado para realizar los grandes movimientos de reforma que hay que hacer en el pueblo. Y dice, empleado por él para llevar a cabo su propósito de gracia y misericordia. ¿Qué es lo que quiere el Señor con las reformas, hermano? ¿Traer qué cosa? Gracia y misericordia. ¿Qué cosa, verdad? Pareciera como contradictorio esto. Pero el Señor, cuando trae a sus siervos para que se realicen reformas, lo que quiere a través de esto es traerle al pueblo gracia y misericordia. Y dice, cada cual tiene un papel que desempeñar, cada uno le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle realizar la obra que Dios le ha asignado para hacer. Nadie tiene excusa para decir yo no puedo. Eso es lo que está diciendo el libro aquí. Entonces, está llamando al Señor que se despierte. ¿Quiénes, hermano? Los atalayas. El título del estudio es ¿cómo debemos prepararnos para la guerra? ¿Hemos entendido cómo tenemos que prepararnos para la guerra? Bueno, hemos visto en el estudio que las armas materiales no sirven para nada. Son las armas que usó y la vestimenta que usó nuestro Señor Jesucristo las que debemos usar si queremos vencer como Él venció. Amén. Entonces, eso que ha dicho el hermano Sandy es lo que necesita cada atalaya que el Señor levante hoy. Eso es lo que necesita el atalaya. Vestirse y tomar las armas con que se vistió Cristo y las armas que tomó Cristo para poder vencer. Y primero el trabajo va a ser en el pueblo del Señor, porque el Señor le quiere traer gracia y misericordia. Y se necesita una gran reforma en el pueblo del Señor. Y después el trabajo viene con lo de afuera. Claro, eso fue lo que hizo Elías, lo que vimos en el último tema. Elías primero se fajó con lo de adentro y luego entonces lo de afuera. Bien, vamos entonces. Entonces, ¿cómo van a ser, cómo deben ser esos atalayas? ¿Cuáles son las características que quiere el Señor que tengan esos atalayas de hoy? En el libro Profetas y Reyes, en la página 104, 103 y 104, dice la palabra del Señor aquí. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de reprensiones fieles? Una pregunta. ¿Cuándo volverá a oírse? Dice la profeta aquí. Una severa reprensión se titula el tema de este libro en Profetas y Reyes. Dice, ¿cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Y aquí dice la palabra del Señor, dice, Dios llama a hombres como a Elías. ¿Cómo tienen que ser los atalayas de hoy? Como Elías. Dios llama a hombres como Elías. Dios llama a hombres como a Natán. Dios llama a hombres como Juan el Bautista. ¡Wow! ¿Cuáles son las características de tus atalayas de hoy? Carácter recto y firme. Amén. Dice, hombres, oiga bien, hermano, hombres que darán su mensaje
con fidelidad, irrespectivamente de las consecuencias. Hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Más claro en el agua. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué me hará separar del amor de Cristo? Y empezó a enumerar ahí. Ni siquiera que se le presentara el mismísimo demonio, el apóstol Pablo decía que no iba a separar del amor de Cristo. ¿Estamos nosotros preparados para decir esas mismas palabras? Para pensar. Nadie responda. Esto es para pensarlo, hermano. Podemos nosotros, porque ese versículo lo podemos leer en la Biblia. Ay, no, el apóstol Pablo dijo eso, pero ese es para nosotros hoy. Podemos nosotros decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué me hará apartar del amor de Cristo cuando a nosotros nos viene, hermano, hambre? Nos viene desnudez, porque nosotros nos van a decir, usted no compra ni vende si usted no se deja sellar. A nosotros nos va a venir persecución, a nosotros nos van a dar sentencia de muerte. En la iglesia nos van a acusar, nos van a levantar calumnia, nos van a acusar, nos van a señalar en la iglesia. Todas esas cosas, cuando dice el Señor aquí, velá y orá porque no sabe cuándo es el tiempo. Ese es el tiempo. Ese era el tiempo que le tocaba a los discípulos y ese es el tiempo que nos toca a nosotros hoy. ¿Estamos preparados? Bueno, si no estamos, el Señor Jesucristo aquí ha dejado cómo nos tenemos que preparar. ¿Qué dice el hermano Santos? Bueno, en una de las declaraciones decía que la reforma, lo único que Dios busca con la reforma es traer gracia y misericordia. Y eso es parte de la preparación también. Y eso es lo que vamos a venir, es lo que vamos a empezar a estudiar en los otros, bueno, valga la redundancia, en los otros estudios que vengan, de eso es que vamos a hablar. Las grandes reformas que tenemos que hacer como pueblo del Señor. A ver si nos alcanza la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, gracias por tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a vestir esas vestimentas que te caracterizaron a ti, Señor. Que no fueron vestimentas carnales, sino espirituales. También ayúdanos, amén. Danos el deseo, la fuerza, la intención, la determinación de echar mano de las armas que tú has dejado, de las cuales los apóstoles, incluyendo Pablo, echaron mano para que nosotros también podamos vencer. Que en este día, amén, Señor, podamos comenzar aquello que no lo hayamos hecho, comenzar a orar más, a echar mano, Señor, del arma de la oración. Ayúdanos también a ayunar, Padre Santo, que hay muchos de nosotros que no nos gusta ayunar. Ayúdanos a vigilar también, amén, a tener vigilia, a pasar tiempo contigo como tu Hijo lo hacía también. Ayúdanos también, amén, Señor, a poder llevar este evangelio con el apresto, Señor, que tú nos has dicho en tu palabra, porque el tiempo se acaba. Queremos rogarte, amén, una bendición por todos los hermanos que a diario ven estos mensajes, Señor. Que estos contenidos no sean uno más del montón, que logren el objetivo principal por el cual tú nos has llamado, que es el de la salvación a través de las reformas que hagamos y de los cambios en nuestras vidas. Bendice, amén, amén, a nuestra hermana Solange, a su familia. Cércala con un cerco de protección, que tus ángeles las acompañen a ella, también a un servidor. Y que al concluir este día, Señor, podamos irnos en paz a la cama al saber que pasamos un día a la vez en santidad contigo, Señor. Amén. Gracias, amén, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a nuestros amados hermanos en la ancha faz de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bien, amada Solange, una vez más, gracias. Solamente en la eternidad se sabrá el peso que tiene el dedicar estas horas para compartir con los demás el pan espiritual. Y a ustedes, queridos hermanos, siempre oren también por nosotros, por Solange, por mí, que también lo necesitamos. No crean ustedes que nosotros estamos exentos de los ataques. No, al contrario. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos
los que se hallan descritos en el libro.